Guiones y guionistas, capítulo 20. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a Guiones y guionistas, el podcast con el que todos podemos aprender a hacer guiones. Cada semana salimos al aire con 2 programas en los que vemos un nuevo elemento, técnica o herramienta para que sepáis más del opaco mundo de los guionistas y el sugerente arte de los guiones. Los guiones son herramientas de trabajo que sugieren algo más. Un guión adquiere su valor cuando es convertido en obra audiovisual. Sí, ya sé. Por supuesto que ya tiene un valor en sí mismo, pero solo cuando se produce adquiere su valor definitivo. Y para eso es importante que sugiera mucho. Tiene que enamorar a directores, productores, distribuidores, a todo el equipo de producción y por supuesto también al público, aunque para entonces el guión será solo una parte dentro de un trabajo colectivo. Bueno, ya sabéis que mi web está disponible para que me preguntéis lo que queráis o me digáis de qué os gustaría que hablase. Os recuerdo el nombre, davidestebancubero.com, que por cierto, aviso, Esteban es apellido. David nombre, Esteban primer apellido y Cubero segundo apellido. Porque, bueno, aquí por ejemplo en Uruguay, como Esteban es nombre, pues mucha gente me llama David Cubero y hasta en cosas oficiales, David Esteban se cree que es nombre compuesto, da igual. Lo importante es que David, Esteban, y volvemos a las técnicas narrativas con un término que muchas veces se utiliza mal. Me refiero al flashback. Basta con que la historia se traslade al pasado para que digamos que es un flashback. Pero no siempre es así. Hay un término narrativo que es raconto, que se utiliza también para las escenas retrospectivas. ¿Cuándo debemos hablar de flashback y cuándo de raconto? Hoy lo aclararemos, además de ver cómo y cuándo utilizarlos. Comenzamos con la definición. ¿Qué son el flashback y el raconto? El flashback es una técnica narrativa que consiste en interrumpir la narración para dar un salto al pasado. También se denomina analepsis, ¿no? Sobre todo la figura literaria, que quiere decir escena retrospectiva, y es un recurso muy utilizado en literatura, cine, series, en cómics, en videojuegos. El término inglés flashback tiene 2 partes. Por un lado flash, que quiere decir de aparición y desaparición rápida y clara, y por otro back, que quiere decir pasado, atrás, remoto. Y estos 2 conceptos nos remiten a la esencia de lo que es un flashback. Es decir, es una vuelta al pasado, pero tiene que ser rápida y repentina, y después volver al presente. Más o menos, para que os hagáis una idea, es como el flash de una cámara de fotos. O sea, te ilumina un corto espacio de tiempo y después volvemos a la normalidad. Ese paralelismo con el flash fotográfico es bastante literal algunas veces, como por ejemplo en los flashbacks que tiene Jason Bourne en sus películas. No sé si recordáis, ¿no? De repente le vienen imágenes del pasado que ya se había olvidado y le ayudan a recuperar un poco su amnesia. Y además aparecen así, como un fogonazo, flash. Y por otro lado, el término raconto es también un quiebre en el relato volviendo al pasado, pero este último no es tan repentino, es más pausado en lo que se refiere a la velocidad del relato y de mayor extensión. El raconto es una retrospectiva prolongada hacia un momento largo del pasado de la narración que tú lo vas a relatar de forma entera, ¿no? Incluso vas a aportar detalles significativos. Y conforme vaya pasando el tiempo, bueno, va progresando lentamente de una forma lineal hasta llegar al momento inicial del punto de partida de la historia. Puede durar todo el capítulo de un libro, o un episodio de una serie, o incluso un libro entero, o una serie completa también. Vamos a ver ejemplos para que quede más claro. Por ejemplo, si os leo unas palabras, seguro que sabéis de qué estoy hablando. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía habría de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Así es como se inicia el largo raconto dentro del cual podemos enmarcar una gran parte de la novela 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. Otros ejemplos famosos de raconto en literatura serían Pedro Páramo, de Juan Rulfo o El camino de Miguel Delibes. En cine también hay muchos ejemplos de raconto, como por ejemplo Titanic, de James Cameron. No sé si recordáis, la anciana Rose, que tiene 101 años en la película, vuelve al lugar donde se hundió el barco y se reencuentra con el collar y el retrato que le hizo Jack. Y allí es cuando comienza a relatar su experiencia a bordo del barco y confiesa al mismo tiempo que es una de las pasajeras que se creyó que habían muerto en el hundimiento. Y ahí viene también otra de las claves del raconto. En italiano, raconto quiere decir relato, historia. Y eso es lo que hacen los personajes cuando utilizan esta figura narrativa. Relatan su historia. No es tanto el flash, ¿no? del flashback, ¿no? Algo repentino que te viene, sino es algo más
que tiene que ver con una narración. Otro ejemplo de raconto serían Los puentes de Madison, ¿no? La película de Clint Eastwood, que cuenta el encuentro amoroso de una ama de casa italiana y un fotógrafo en los años 60, pero está narrada toda la historia desde el presente. ¿Cómo? Bueno, pues los hijos de Francesca se reúnen para cumplir la voluntad de su madre que ha muerto y relatan esos pocos días de esa pasión, que fueron pocos días, hasta que ellos hasta entonces la desconocían, y lo hacen a través de un diario personal y las cartas. La típica historia de abren en el desván el baúl de los recuerdos y aparecen ahí el diario y las cartas. Y así es como ellos, leyendo esas cartas, recuerdan toda la historia de su madre. Bueno, no la recuerdan, sino realmente la conocen por primera vez, ¿no? Porque no la conocían. Yo, por ejemplo, si hablamos de series de televisión, recuerdo una serie de mi juventud que también era un gran raconto. Me refiero a Aquellos maravillosos años, que trata de un hombre que, ya siendo adulto, cuenta su vida desde niño, pasando por la adolescencia hasta ahora, ¿no? Y bueno, y todo eso, toda la serie era un gran raconto, ¿no? Y bueno, sí, seguro que si os pregunto de una serie más actual, a todos os viene una a la cabeza. Una serie que hace un raconto de 9 temporadas. Me refiero a Cómo conocí a vuestra madre. Corre el año 2030 y Ted Mosby empieza a contar a sus hijos la historia de cómo conoció a su madre, que se remonta hasta el año 2005 y va avanzando temporalmente poco a poco, taca, 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 hasta que les cuenta al final quién era su madre y cómo la conoció, ¿no? 9 temporadas de raconto. En cómics, por ejemplo, también hay un ejemplo muy, muy famoso, que es El Eternauta, ¿no? La mítica obra del argentino Oresterheld, que realmente es un gran raconto. Trata sobre un guionista de historietas al que de repente se le materializa ante sus ojos un hombre, y este hombre dice ser el Eternauta, que el nombre se lo puso un filósofo a fines del siglo XXI para explicar su condición de viajero del tiempo. Y ahí empieza su raconto, en el que empieza a contarle su historia, una invasión extraterrestre, la muerte, la resistencia y todos esos sucesos, y van a pasar dentro de poco tiempo, ¿no? Porque es el futuro, ¿no? La historia del Eternauta. Es un raconto del futuro, ¿no? Hecho por una persona que viaja en el tiempo. Y resumiendo un poquito el concepto, un flashback sería un retroceso temporal breve y retorno rápido al presente, y un raconto, un retroceso extenso en el tiempo y vuelta al presente. Pero entonces, claro, ¿cuál es la diferencia entre retroceso breve y extenso? ¿Cuándo una vuelta al pasado deja de ser flashback y pasa a ser raconto? Bueno, pues obviamente esto no es física y no hay un tiempo determinado en el que una escena retrospectiva pasa de ser de flashback a raconto. Tampoco hace falta que todos nos pongamos de acuerdo, porque no deja de ser una forma de nombrar un recurso narrativo. Lo importante es que entendamos un poco el matiz que tiene el raconto, ¿no? de relato, de narrar, ¿no? de contar algo. Cuando alguien nos relata algo con detenimiento, tiene más posibilidad de ser un raconto. Pero bueno, tampoco, si queréis, os podéis juntar con vuestros amigos a debatir sobre películas y a ver qué es un flashback o qué es un raconto. Pero vamos, no tenemos por qué llegar a ningún acuerdo. Y ahora, bueno, vamos a la parte práctica, porque sabéis que en Guiones y Guionistas siempre nos gusta no solamente hablar de la teoría, sino ver cómo lo podemos aplicar a nuestros guiones, porque, bueno, siempre está ese espíritu como de manual, ¿no? Manual de guión que tienen estos podcasts, o que lo intentan. Y es, bueno, vamos a ver un decálogo para la utilización de flashback y raconto. El primer punto, la primera forma que podemos utilizarlo es para componer un personaje a través de los testimonios de otros, ¿no? Y aquí el flashback o raconto funciona como un puzzle, ¿no? El caso más conocido, por ejemplo, es el de Ciudadano Kane, que muestra cómo un periodista investiga la vida privada de Kane con el objetivo de descubrir el significado de su última palabra al morir, Rasbat. Pues aquí el periodista va entrevistando a todos los amigos y compañeros del magnate para intentar reconstruir un poco su vida y bueno, y adivinar ese enigma final, ¿no? Y es así como se va desarrollando la historia a través de todos los recuerdos de los entrevistados, ¿no? Claro, aquí más que flashback serían racontos por su extensión, por su estilo al relatar. Dentro de este epígrafe también podríamos incluir los flashbacks típicos para esclarecer hechos confusos a través de testigos, típicos del cine negro, del cine judicial o el cine de psiquiatras, ¿no? Estas entrevistas donde se le pregunta a alguien y que tiene que hacer todo el relato de cómo pasó algo, ¿no? También tipo Sospechosos Habituales, ¿no? La peli donde Kaiser Sose nos hace todo el relato delante del policía
que luego nos damos cuenta que es un narrador falso, ¿no? Que es un relato falso y que se lo ha inventado, pero bueno, mientras lo estamos viviendo, lo estamos viendo como verdadero. El segundo punto sería para mostrar distintos puntos de vista sobre el mismo hecho, ¿no? A esto seguro que os suena porque hemos hablado hace poco de ello, ¿no? Me remito a la estructura que traté en el podcast de El efecto Rashomon. Por si acaso hay alguien que todavía no lo ha oído, os pongo el enlace en las notas del programa. Y en este caso las versiones de los que relatan el hecho del pasado se contradicen y se cuestionan unas a otras, ¿no? No es como antes, que es un puzzle y van sumándose unas a otras. Aquí, bueno, se solapan unas con otras, unos flashbacks con otras y se van contradiciendo, ¿no? Ahí está la riqueza del recurso. Hay ejemplos de películas donde queda la duda, ¿no? De la verdad definitiva, ¿no? Como por ejemplo en Rashomon, pero hay otras, como en El hombre que mató a Liberty Balance, donde el segundo flashback aclara lo que no aclaró el primero. En la película de John Ford se desvela que no es el abogado interpretado por James Stewart el que ha matado a Liberty Balance, sino un hombre escondido en la sombra que había disparado en el mismo momento, ¿no? Y bueno, esto habíamos visto la misma historia antes, pero en el segundo flashback nos muestran algo más, ¿no? Para que realmente se sepa qué pasó. El tercer punto sería para mostrar el motivo de un trauma. De hecho, en psiquiatría hay un término que se llama flashback, ¿no? Y que describe una experiencia en la cual involuntariamente se reproducen eventos del pasado altamente estresantes. Esto es bastante normal, ¿no? Que en personas que han experimentado alguna situación a vida o muerte, ¿no? Bueno, pues que después tengan flashbacks espontáneos que te reproducen las condiciones originales con gran exactitud de detalles. Y cuando se experimenta un flashback, uno siente como si reviviera la experiencia en su totalidad. Por eso es la parte traumática, ¿no? Y por eso van a psicólogos y a psiquiatras, ¿no? Porque de repente estos recuerdos les hacen volver a ese momento doloroso, ¿no? Y en el cine se ha hecho eco, ¿no? de esta experiencia por medio de flashback, como por ejemplo los típicos films psicoanalíticos que hacía Hitchcock, ¿no? Como Recuerda o Marnie la ladrona. Ahí son literalmente flashazos, flashbacks del pasado que te vienen y bueno, por medio de psicólogos intentan trabajarlos. El cuarto punto sería para ilustrar explicaciones técnicas más complejas, como por ejemplo en las películas y series policíacas, que ahí sí que recurren a flashback para aclarar explicaciones de la investigación, explicaciones forenses, balísticas. La bala vino por aquí, el otro para allá, y claro, toda esa explicación para hacerla, porque claro, esos datos, cuando sucede la acción, lo hemos visto ya, pero claro, no se mostraron con detalle, ¿no? Ya sea porque había mucha acción, que eran planos generales, y gracias a los flashbacks estás aportando una información visual que te ayuda a entender el caso sin necesidad de tanta explicación de voz, ¿no? De palabra, ¿no? Es algo más visual. Para que os hagáis una idea, es como si los espectadores fueran los jurados de un juicio y los flashbacks aportaran la prueba. Estás viendo en tu casa y ves la imagen donde realmente cómo entra la bala, cómo sale la línea de la sangre, esto, lo otro, y bueno, pues lo entendemos todo gracias a ese flashback. El quinto punto sería para mostrar por qué la historia comienza de una forma tan sorprendente, o tan traumática, o tan misteriosa, o tan violenta. Hay un recurso que es súper utilizado, que es enganchar al espectador desde el comienzo a través de una escena de una forma muy violenta y sorpresiva, ¿no? Y después, por medio de flashback y racontos, ir desvelando la historia previa. Un ejemplo lo tenemos claramente en Kill Bill, ¿no? La historia comienza con el resultado de una masacre y, claro, el espectador necesita saber el porqué, ¿no? ¿Qué ha pasado en todos esos muertos? Esa novia que se levanta, ¿no? Ahí medio muerta, ¿qué ha pasado ahí? Y después veremos en flashback las razones. Pero hasta que las sepamos, el espectador va a estar totalmente enganchado con esa incógnita de qué pasó, ¿no? El sexto punto sería para mostrar el origen de un tema invirtiendo el tiempo. Esto es lo que yo llamo el flashback en escalera, que realmente es una estructura sorprendente, ¿no? Porque invierte el tiempo por medio de encadenar un flashback con otro hasta llegar al origen de un hecho. Aquí cada escena es un flashback del anterior. Si habéis visto películas como Memento o Irreversible, que se organizan su estructura en torno a este recurso, ¿no? O sea, para que os hagáis un poco visualmente la idea, es como bajar una escalera de espaldas. Comienzas en el último peldaño y vas bajando poco a poco hasta llegar al primero, ¿no? Andando así despacito, ¿no? Porque la historia va hacia atrás en el tiempo, escena tras escena. Y claro, hay un objetivo en las películas, que es llegar al origen que provocó todo. Esa especie como de misterio que hay, que aunque el tiempo que te estén contando
no sea cronológico, sino sea por medio de flashback, siempre hay un misterio que es el que quieres desentramar, que bueno, las películas se desentraman en el clímax final y que se supone que es lo que originó todo lo que luego llevó a la película, ¿no? El punto 7 sería para marcar una cuenta atrás ante un desenlace fatal, ¿no? Este ejemplo también es otro clásico, ¿no? Al inicio de algunas películas lo que hacen es mostrarnos un momento cercano a un desenlace fatal. Pues yo que sé, un hombre está siendo perseguido y le van a atrapar, o un condenado a muerte va a ser ejecutado, o sea, algo donde hay un desenlace fatal, horrible, y bueno, justo en ese momento, pues ese hombre va a recordar o va a contar a una tercera persona lo que les ha conducido hasta ahí, ¿no? Y ahí, bueno, se crea un efecto de cuenta atrás, ¿no? Porque va llegando poco a poco hasta en el momento en que empezaron el film, ¿no? Por ejemplo, en El cartero siempre llama dos veces, de Ty Garnett, o Perdición de Billy Wilder. El punto octavo sería para mostrar hechos que los protagonistas ocultan deliberadamente a otros personajes. Porque claro, hay veces que solo los espectadores conocen algún secreto o misterio que los personajes están ocultando entre ellos. Y volvemos, por ejemplo, aquí otra vez a Ciudadano Kane, ¿no? El misterio de que Rosbach se mantiene a lo largo de la película tanto para el periodista investigador y los demás personajes. O sea, realmente Kane se lleva a la tumba su significado. Realmente, solamente nosotros lo sabemos porque, bueno, Orson Welles es muy generoso y nos lo revela en el plano final del trineo que arde, ¿no? Bueno, ahí sí. Muchas veces los personajes saben cosas entre ellos que no se cuentan, y solamente el espectador las sabe gracias a algún flashback, porque entre ellos son como secretos. Y bueno, para eso nos puede ayudar el flashback, para desvelar ese secreto que solamente sabe un personaje. El noveno punto, también es otro clásico, es para desvelar el pasado oculto de un personaje. Este es el clásico donde un hombre alcanzado por su pasado, un hombre atrapado por su pasado, ¿no? Empieza la historia y alguien lleva una vida tranquila hasta que resulta que ha tenido un pasado agitado, ¿no? Y un flashback nos revela ese pasado. Y después de que ya sepamos ese pasado, bueno, se van a desarrollar las consecuencias en el presente de ese retorno del pasado enterrado u olvidado. Un ejemplo sería Casablanca. Riggs está allí viviendo su historia, le vemos dentro de Casablanca cómo se maneja, con su bar, luego que si los franceses, no sé, pero de repente aparece Ilsa, ¿no? Y vemos que eso altera totalmente a Riggs, pero no entendemos su comportamiento. O sea, sí, algo hubo, algo pasó, hasta que aparece el flashback de París. Bueno, ya vemos su historia de amor y cómo termina su historia de amor. Y claro, ya empiezas a entender muchas cosas del personaje, ¿no? Ese pasado oculta que tenía, gracias al flashback, ¡buah! Lo entendemos y entendemos por qué funciona como funciona y por qué luego va a reaccionar y, en la parte final de la película como reacciona, ¿no? Una serie que lo utiliza mucho porque está dentro del propio formato es Lost, porque que Lost convierte este recurso en parte de su estructura. En cada episodio los flashbacks de un personaje nos muestran su pasado oculto antes de subirse al avión que les dejó en la isla. Y bueno, ese pasado oculto nos está revelando algo del personaje que luego va a tener que ver un poquito con cosas de la isla. Que claro, a partir de todas las temporadas ya vimos luego que no es casual que esa gente había caído en ese avión y que le haya pasado eso, ¿no? Todos tienen ese pasado oculto que episodio tras episodio los flashbacks nos están mostrando, ¿no? Y además, bueno, ahí el flashback también nos sirve como para sacar el relato de la isla, que es como muy opresivo, y mostrarnos la civilización. Y el décimo punto sería para ilustrar de forma cómica hechos que con las palabras se quedarían en mera información. Este es un recurso súper habitual en las comedias. Y el humor se produce por el contraste entre lo que dicen las palabras y lo que se ve en el flashback. Y normalmente suelen dejar en evidencia la mentira del contador. Es un recurso muy habitual en la sitcom y también, bueno, aparecen clásicos como Cantando bajo la lluvia, cuando Jim Kelly habla de su carrera como actor en un flashback mentiroso. Claro, realmente es la fuerza del flashback, ¿no? Ver las imágenes, que le da como una especie como de realidad a lo que está haciendo. Entonces, claro, si estás viendo a alguien cómo cuenta su historia, que las palabras ya sabemos que mienten mucho más que las imágenes, y claro, yo puedo contar cualquier cosa, pero las imágenes lo que hacen es mostrarnos el contraste de lo que realmente pasó, y ahí se produce el humor. Y para terminar me gustaría apuntar que realmente para nosotros como guionistas es muy importante que el flashback se entienda
sin necesidad de que el director utilice efectos para remarcarlo. Los típicos encadenamientos, deformación de la imagen, que la imagen se enturbie o que cambie de color, ¿no? Y pase, por ejemplo, a blanco y negro. Si después el director elige utilizar esos efectos, bueno, que sea solo un recurso estético que él decide utilizar por la estética de la película, pero no porque tenga que agregarlos para que se entienda la historia. Como que muchas veces este tipo de cosas, si el guionista no ha hecho bien el trabajo y no está bien contado, como que el director se ve obligado a poner esa imagen ahí, a hacer un cambio como para que se entienda el flashback. Y con esto acabamos el podcast de hoy, donde hemos visto qué son un flashback y un raconto y cómo utilizarlos. Quiero agradecer a todos que estéis ahí y si os interesa el mundo del guión, ya sabéis, suscribíos a Guiones y Guionistas, tanto al podcast en iTunes o en iVoox, como a la página de Facebook. Esa página que cada día crece más, ¿no? Y que incluso hay contenidos exclusivos, como las infografías, ¿no? También, por favor, compartidlo en las redes sociales o incluso podéis valorarlo con 5 estrellas en iTunes o le dais un me gusta en iVoox o incluso le dais 5 estrellas a la página de Facebook, que también se puede hacer, y así consigamos llegar a más gente. Estaremos juntos los martes y jueves con nuevas técnicas, estrategias y análisis para que aprendamos entre todos a ser mejores guionistas. ¡Hasta pronto!